Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lilian Ramírez. El día de hoy voy a hablar sobre el dióxido de carbono y su valorización a productos de valor agregado. Bien, antes de empezar, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿El dióxido de carbono puede pasar de ser nuestro enemigo a ser un aliado, un amigo? Pues vamos a ver. Pues durante varios años se ha hablado de que el dióxido de carbono es el principal gas efecto invernadero que causa el calentamiento global, trayendo consigo efectos negativos al medio ambiente. Pues no es para menos, ya que el suministro de energía actualmente depende mayoritariamente de los combustibles fósiles, provocando una acumulación continua y por lo tanto un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. En orden de disminuir las emisiones de dióxido de carbono y mitigar los efectos del calentamiento global, se han planteado diferentes soluciones dentro de las cuales se resalta el uso de energías limpias y renovables para disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, por su naturaleza intermitente por sí solas aún no son suficientes para abastecer la demanda energética actual. No obstante, lo que verdaderamente puede hacer un cambio y un cambio drástico para la disminución del dióxido de carbono es su valorización. Es decir, capturar el dióxido de carbono en exceso, emplearlo como materia prima y obtener productos de alto valor agregado como combustibles. Existen diferentes rutas para la transformación del dióxido de carbono, como la vía bioquímica. Esta vía bioquímica emplea enzimas para la conversión del dióxido de carbono, pero el uso de estas conlleva grandes gastos y tiempos de respuesta más largos. El CO2 también se puede transformar por medio de la hidrogenación, sin embargo, esta vía está limitada por el alto precio del hidrógeno renovable. Y pues está también la vía electroquímica, que es una de las rutas que se considera más prometedoras para realizar la valorización de dióxido de carbono. A un modo general, el sistema electroquímico emplea energía eléctrica para la transformación del dióxido de carbono. Energía eléctrica que es suministrada hacia una celda por medio de un potenciostato. La celda consiste en dos cámaras, una cámara catódica, una cámara anódica y una membrana que separa las dos cámaras. En la cámara catódica se ubica un electrodo de trabajo, se ubica también un electrodo de referencia y en la cámara anódica se ubica un contraelectrodo. El medio de reacción, tanto para la cámara catódica como para la cámara anódica, son electrolitos acuosos que por lo general son ácido sulfúrico e hidróxido de potasio. Bueno, ¿y por qué la vía electroquímica llama una particular atención respecto a las otras? Pues porque es un sistema que es flexible, controlable, con condiciones de operación medias y seguras, es decir, las condiciones de operación son a presión atmosférica y a temperatura ambiente. Además, se pueden acoplar energías renovables, aprovechando pues la energía que no se aprovecha pues en sus picos máximos de producción y esta energía pues se va a emplear para llevar a cabo la reducción de dióxido de carbono. Por otra parte, pues este sistema al emplear electrolitos acuosos sirve también como un recurso de iones hidrógeno requeridos para la reducción de dióxido de carbono. Los iones hidrógeno son estos que se ven acá, que más adelante hablaré de ellos. ¿Cómo funciona este sistema para la reducción de dióxido de carbono? Bueno, pues en la cámara catódica tiene lugar la reacción de reducción del dióxido de carbono, pues esta molécula puede ser reducida en productos como monóxido de carbono, hidrocarburos y alcoholes. Para que se den estas reacciones, entonces se necesita un aporte de iones
iones hidrógeno y pues se necesita además un aporte de electrones. Pues bien, los electrones que se necesitan acá para estas reacciones van a ser suministrados por la corriente eléctrica que controla el potenciostato y los cationes, bueno, los iones hidrógenos, estos que están aquí, van a provenir de la cámara anódica, en la cual tiene lugar la reacción de evolución de oxígeno y pues gracias a esta reacción pues se producen los iones hidrógenos necesarios para que cumplan su función como reactivo en estas reacciones. Pues estos iones van a pasar a través de la membrana que separa las dos cámaras. Ahora, debido a que la molécula de dióxido de carbono es una de las más estables del planeta, es necesario, o bueno, se necesitaría mucha energía, además de que tomaría mucho tiempo para su reducción. No obstante, en el sistema electroquímico, específicamente en el electrodo de trabajo, se pueden emplear diferentes materiales como catalizadores. Entonces, pues estos catalizadores podrían mejorar la eficiencia de la reacción, disminuir la energía. Además, este también se encarga de la selectividad de los productos, es decir, controla qué productos de estos se va a obtener y con esto, pues entonces se podría decir que el catalizador empleado como electrodo de trabajo es el corazón del sistema. Vale, pues vamos a puntualizar ya de modo general el funcionamiento de la celda. Tenemos entonces que el dióxido de carbono que es capturado pasa a la cámara catódica del sistema electroquímico en donde va a ser reducido gracias a que tiene primero pues un aporte de energía. Recordemos que este aporte de energía puede provenir del acople de energías renovables. Vale, el dióxido de carbono también se va a reducir por el aporte de iones hidrógeno y por supuesto el dióxido de carbono también se va a reducir por la presencia del catalizador que, como lo mencioné anteriormente, está encargado de la selectividad del producto, la disminución de la energía y en sí de la eficiencia de la reacción. Hasta aquí es como básicamente funciona este sistema electroquímico para la reducción de dióxido de carbono a productos como lo mencioné, hidrocarburos, alcoholes y monóxido de carbono. No obstante, en este sistema, específicamente en la cámara catódica, tiene lugar también una reacción en la que se produce hidrógeno. Esta reacción alterna, en la mayoría de casos, se ha considerado competitiva con la reducción de dióxido de carbono y por lo tanto muchos esfuerzos investigativos se han enfocado también en desarrollar materiales para catalizadores que sean muy selectivos hacia algún producto de reducción del dióxido de carbono y que a su vez suprima la producción de hidrógeno. De forma general, dentro de los materiales empleados en catalizadores se han usado desde barras robustas de metales como cobre, hierro, níquel, plata, hasta metales nanoparticulados, átomos simples de metales y heteroátomos como nitrógeno, boro y fósforo. Tanto los átomos simples como los heteroátomos y las nanopartículas, pues son soportadas sobre materiales carbonosos. Bueno, pues los resultados hasta el momento apuntan a eficiencias muy prometedoras en cuanto a la obtención de monóxido de carbono, mientras que para la obtención de hidrocarburos y alcoholes, su producción directa por electroreducción se obtienen eficiencias muy deficientes, lo que no lo hace práctico a un proceso a escala industrial. La principal razón de este comportamiento es que para la obtención de hidrocarburos y alcoholes se necesitan muchos electrones y muchos protones, lo cual limita la reacción, dando lugar en cambio a que se favorezca la reducción
o bueno, sí, la reacción de producción de hidrógeno, ya que pues esta requiere de una menor cantidad de electrones. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos por suprimir esta reacción competitiva, la producción de hidrógeno en todos los casos es inevitable, ya que este sistema electroquímico pues emplea electrolitos acuosos. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué no aprovechar entonces las altas eficiencias farádicas, bueno, las altas eficiencias que se tienen para producir monóxido de carbono y además aprovechar el hidrógeno que se genera en el proceso en vez de considerarlo un problema y pues unir el monóxido de carbono con el hidrógeno producido para así formar gas de síntesis, el cual es un combustible gaseoso que puede emplearse como intermediario en la producción de biodiesel, gas natural sintético y otros combustibles. Y a través de una síntesis de Fischer-Tropsch, por ejemplo, se podría transformar este gas de síntesis obtenido por la electroreducción de CO2 y transformarlo en combustibles. En este proceso, no solo se revaloriza el dióxido de carbono para obtener combustibles, sino que además lo hace utilizando hidrógeno verde, que es generado como lo vimos, que es generado en el proceso. Y además este sistema permite la obtención de gas de síntesis con relaciones de monóxido de carbono e hidrógeno ajustables. Ahora, ¿qué se necesita para lograr todo esto? ¿Qué retos hay que superar? Bueno, pues lo que se necesita es diseñar catalizadores eficientes, teniendo en cuenta que la reducción electroquímica del dióxido de carbono ocurre entre las interfaces del electrodo y el electrolito, que como lo dije, pues será ácido sulfúrico o hidróxido de potasio, que comprende, pues este proceso comprende 3 pasos principales. Primero, pues se da la absorción química del dióxido de carbono en la superficie del electrodo. Luego hay una transferencia, se da la transferencia de protones y electrones. Y por último, se da el reordenamiento de las especies del producto seguido de su desorción sobre la superficie del electrodo. También pues se tiene en cuenta que para la obtención de monóxido de carbono se considera que uno de los intermediarios de la reacción es pasar de la forma lineal de la molécula a su forma doblada como paso inicial, ya que de esta forma doblada la transferencia de electrones y protones se facilita. Sin embargo, pasar de una geometría lineal a una geometría doblada conlleva un gasto energético significativo, lo que supone un gran reto porque esta transformación es lenta y requiere de mucha energía. No obstante, dependiendo de la morfología y la naturaleza del catalizador empleado, se puede mejorar el rendimiento de la reacción, pues acelerándola y disminuyendo pues la energía, además de facilitar la absorción y desorción del dióxido de carbono y los productos respectivamente pues de su superficie. Y otro punto pues a tener en cuenta en el diseño de catalizadores eficientes es tener en cuenta que este catalizador debe tener una alta selectividad y pues debe tener un control y ajuste de los productos del monóxido de carbono y el hidrógeno para así acoplarlo a la síntesis de Fischer-Tropsch. Lo cual depende de la morfología, pues también depende de la morfología y naturaleza del catalizador diseñado. Entonces, pues hasta el momento, ¿qué materiales se han empleado para el diseño de catalizadores que cumplan estos objetivos? Bueno, pues se han empleado catalizadores que consisten de un soporte. Este soporte tiene como objetivo extender el área de las fases activas, las cuales llevan a cabo la reacción. En este caso, los soportes basados en carbón
Llaman una particular atención por su bajo costo, buena estabilidad química, buena conductividad eléctrica y su superficie química y textural es sintonizable. Debido a estas particulares características, los materiales basados en carbón han sido ampliamente usados en la electrorreducción de dióxido de carbono como soporte para dispersar diferentes fases activas como heteroátomos y partículas de metal con diferentes tamaños. Los metales en forma de barras robustas fueron una de las primeras fases activas empleadas. Sin embargo, estos no dan ninguna posibilidad de mejora en cuanto al rendimiento de la reacción, ya que no era posible adentrarse en un cambio más drástico tocando su estructura y su química superficial. Los metales preferidos para la reducción de dióxido de carbono a monóxido de carbono pues son el níquel, el oro, el hierro, pues apuntan a una buena selectividad. No obstante, algunos de estos son escasos y costosos. Sin embargo, pues si se tiene en cuenta que estos estos metales son selectivos a monóxido de carbono, ¿por qué no intentar mejorar el rendimiento? Pues una forma de lograrlo es disminuir su tamaño a una escala nano y estas nanopartículas de metal soportarlas en materiales carbonosos. Con estos catalizadores se han logrado obtener buenas eficiencias de conversión con una pequeña carga de metal, logrando también catalizadores de bajo costo. Ahora, ¿y si reducir el tamaño es tan buena idea, por qué no seguir haciéndolo? ¿Será que es posible? Pues sí que es posible, pues se pueden obtener metales a escala atómica, conocidos como átomos simples de metal, y son capaces de reducir el dióxido de carbono con facilidad, buenos resultados, y aún mejor han sido capaces de ser más activos que las nanopartículas, ya que su actividad aumenta por átomo de metal. Con la disminución del tamaño de estos metales, pues va a aumentarse la energía libre superficial y esto hace que los átomos simples de metal vuelvan a agregarse en algún momento y por lo tanto pues soportar estos átomos simples sobre alguna superficie es muy importante, de modo que los materiales carbonosos son los indicados para soportar también los átomos simples de metal. Y ahora, ¿qué tal seguir disminuyendo el tamaño? ¿Será que sigue siendo posible? Pues no, ya hemos llegado al límite, pero sí que es posible no emplear metales. Se ha encontrado que heteroátomos como el nitrógeno, boro y fósforo, soportados en carbón, también tienen resultados muy prometedores en la reducción del dióxido de carbono, sobre todo al emplear el heteroátomo de nitrógeno, se ha conseguido eficiencias prometedoras y más cuando el producto es monóxido de carbono. Además, es una buena alternativa para superar la escasez y el alto costo de algunos metales. Y bueno, pues estos son los principales avances que se han realizado para el desarrollo y el diseño de catalizadores eficientes y poder lograr la electrorreducción del dióxido de carbono. Para finalizar, entonces, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿El dióxido de carbono de enemigo amigo? Pues como dicen por ahí, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y como hemos visto, la forma de hacernos amigos del dióxido de carbono es a través de su transformación a combustibles, uniendo dos sistemas, la electrorreducción de dióxido de carbono a gas de síntesis y la transformación de este gas de síntesis a través de la síntesis de Fischer-Tropsch, que permitirá la obtención de combustibles verdes de manera eficiente y económica. Y lo más importante, estos combustibles verdes, al volver a usarlos en nuestro sistema energético, no van a aumentar netamente el dióxido de carbono de la atmósfera, cerrando así el ciclo de carbono. Muchas gracias.